Buenas tardes, junto con saludarles y darles la bienvenida a nuestra octava sesión de nuestro seminario Filosofía Crítica y Comparatismo. Hoy día seguiremos trabajando el barroco, que hemos estado viendo las últimas dos sesiones, y siempre en la relación del el barroco como mestizaje entre en la mitología, el simbolismo andino y la vigencia de la cultura europea, cristiana europea. Habíamos visto en las sesiones pasadas la relación que se establecía entre las instancias políticas y eclesiásticas con la cultura del barroco. Cultura del barroco que va a estar relacionada con un estilo artístico, pero también con una serie de elementos, socioculturales que van a establecer un, no solamente cuando hablamos de barroco, no solamente la consideración de un estilo artístico, sino que también una categoría de comprensión cultural y también estética. La sesión de hoy eh, seguiremos viendo esa tensión, ese mestizaje, ese hibridismo que se establece entre el barroco europeo con el mundo andino, y lo haremos a través de la pintura cusqueña, la pintura que se realiza en la escuela cusqueña, o también entendida como pintura de arte virreinal. Allí ya habíamos visto, la primera clase, habíamos visto esta relación que se establecía entre los mitos prehispánicos con la tradición cristiana. Fundamentalmente nos detuvimos en la iconografía que se establece entre la relación entre la Virgen y el cerro, ¿no? La Virgen Cerro, el sincretismo que se gesta entre María y la Pachamama. Hoy día nos detendremos en otra iconografía muy potente de una extensión muy amplia en el sentido tanto de su influencia en el área andina como de la extensión temporal en el sentido de cómo perdura la vigencia de esta iconografía es en la relación de los llamados pájaros parlantes. Estos pájaros parlantes que tienen una vinculación muy directa con la imagen tradicional de el paraíso terrenal en la cultura cristiana. Haré un primer acercamiento a esta iconografía tradicional y siempre desde el análisis pictórico de la pintura cusqueña y posteriormente avanzaremos hacia la idea, el mito, el símbolo también del paraíso terrenal en el suelo americano. Y cuando entremos a esta lectura, lo haré siempre desde los planteamientos o de la propuesta que pretende desarrollar este seminario y que tiene que ver con la formación de dispositivos. La palabra tal vez sea muy de moda, tal vez, ¿no? Pero es la idea de construir dispositivos o artefactos. Cuando entremos ahí voy a explicar un poco cómo va a ser la lectura de esta imagen del paraíso terrenal y cómo lo podríamos entender dentro la, mm, de la propuesta de nuestro curso. La, mm, Habíamos visto las clases anteriores la relación que se establece entre lo político, lo eclesiástico y lo cultural, digámoslo así, en el sentido de las expresiones culturales en el arte visual y en el arte literario.
en el plástico, perdón, y habíamos visto ahí la relación que hay entre el Concilio de Trento, la política de la imagen que emana del Concilio de Trento, y los dos concilios limenses que van a poner en práctica, ¿no?, en el área andina, lo emanado a partir del Concilio de Trento. El Concilio de Trento tiene una importancia radical desde el punto de vista de la configuración de la política de la imagen, y es ella, desde Trento, emana esta visión con la cual se va a poner en práctica la evangelización de las comunidades andinas, sobre todo entendiendo el filtro que va a realizar ahí los concilios limenses. Y comenzaremos hoy día. Y habíamos dicho que dentro de los concilios limenses, aparte de poner en práctica esta política de la lengua emanada de Trento, iban a tener una particular influencia en la relación de los catecismos. Estos textos que tenían que ser explicados en el púlpito desde el mundo de los clérigos, desde el mundo eclesiástico, a la sociedad andina. En estos catecismos se vincula esta política de la imagen, pero de manera verbal. Y el mecanismo, cuando hablamos de catecismo, estamos hablando también dentro de estas distintas prácticas para la evangelización, donde los doctrineros van a tener una importancia radical para la transmisión del cristianismo, ¿no?, y la conversión de los nativos de los Andes. Un segundo. El mecanismo por medio del cual los doctrineros transmitieron la fe cristiana a los pueblos andinos, como estoy sosteniendo, venía de las bases que da el Concilio de Trento. Es desde allí, de la política que se gesta en Trento, cómo se va a enseñar el dogma y los principios del cristianismo, que van a ser transmitidos a través de sermones y fundamentalmente a través de la práctica de la imagen, ¿no?, del medio de representación de las imágenes. Y habíamos visto también la sesión pasada cómo el teatro, ¿no?, la puesta en escena de una sociedad como la virreinal en el área andina, es fundamental para la transmisión del cristianismo, la puesta esta en escena. En esta puesta en escena hay un vínculo entre la sociedad, las prácticas ceremoniales del mundo andino que se mezclan con estas prácticas barrocas de los autos sacramentales, un ejemplo, y cómo toda esta efervescencia en el sentido de la escena o de la pieza teatral puesta en el espacio público, ¿no?, tenía una completa relación a lo que habíamos visto en la clase anterior, relacionado con el trabajo como retribución, ¿no?, como todo este trabajo con la imagen, con las distintas figuras religiosas, tiene un sentido retributivo. Y esa cuestión retributiva, como parte de la economía de lo sagrado, va a ser muy importante para entender cómo se gesta el arte virreinal, ¿no? Porque tanto estas piezas teatrales como los autos sacramentales van a tener una vía expedita también en las artes plásticas. A través de las artes plásticas es por donde se va a explicar los dogmas como la de la Inmaculada Concepción, la presencia de Cristo en la Eucaristía, la Trinidad, que es una cuestión
muy producida en el área andina, la representación triple de los rostros, ¿no? De la Trinidad. Y esta representación va a tener un modo una estructura propia de manifestación en el área andina, en la cual se va a vincular tanto un legado, el último legado, digamos así, del medioevo, el humanismo, el manierismo, y el barroco será el transmisor de este mestizaje, ¿no? Entre el área andina y el cristianismo. Y en gran medida esa transmisión también va a tener una forma de plantearse a través de símiles y metáforas, que va a ser también la forma en que se va a gestar desde el punto de la representación eh, verbal, cómo se va a llevar a cabo. Entonces, esta forma de símiles y de metáfora, este hibridismo en la iconografía, permitió presentar, como dije al principio, a la Virgen como una sustituta de la Pachamama o de la Madre Tierra, a los ángeles, en la gran iconografía de la pintura cusqueña, que son los arcángeles arcabuceros, esa forma de sincretismo que relacionó a los ángeles con aquellos seres que controlan el universo, con los fenómenos celestes también, y también hay un vínculo entre Santiago conocido en Europa como Santiago, en España como Santiago Matamoros, o Santiago Mata Indios, va a tener una relación en el área andina con un hibridismo con el Señor del Rayo, Tunupa, y las sirenas, también otro tipo de iconografía que va a relacionar a las deidades del lago Titicaca con el símbolo del pecado, ¿no? Entonces, todo este hibridismo a nivel de la iconografía también pasa hacia un ámbito conceptual, y por ese ámbito conceptual también vincula a otros medios de expresión como la escultura y la literatura. Eh, y entonces hoy día vamos a trabajar la relación iconográfica de los pájaros parlantes en la pintura cusqueña, y la relación que va a tener los pájaros parlantes con el hibridismo, digamos así, que se va a establecer entre la noción del cielo eh, cristiana con la noción del Hanak Pacha, que es en quechua, como podríamos entenderlo como cielo, ¿no? Eh, en el cristianismo el cielo aparece como el lugar a donde irán las almas de los humanos justos después de la muerte, ¿no? Tiene que ver con este tránsito escatológico, el paso de la tierra hacia las alturas celestiales. Y ese lugar del cielo, en la tradición judeo-cristiana, aparece con el nombre de paraíso, ¿no? Eh, Digo judeo-cristiana porque la relación del cielo con el paraíso proviene de relatos bíblicos orientales. Es allí incluso donde en el capítulo 2 del Génesis se nos dice que ese paraíso, ese jardín, que el término jardín es latino, que en arameo es Edén, ¿no? El jardín, lo que nosotros conocemos como el jardín del Edén, fue plantado por el mismo Yahvé en Oriente. Y esta relación paraíso, jardín y cielo eh, tiene esta vinculación también por el periodo en el cual estamos hablando del barroco, como este lugar supraterrenal, ¿no? Donde irán las almas de los justos. Y por creer que es un espacio que está situado más allá de las estrellas y del sol, aquí
lo voy a presentar. Aquí hay esta es una pintura cusqueña que es un anónimo cusqueño, donde podemos observar parte de lo que son me gustaría saber si se ve bien, si alcanzáis a verlo bien ¿No tienes audio ahí, cierto? Sí. Bájale el mutelo. Por favor, el micrófono. ¿Se ve bien la imagen? Vale, perfecto. Gracias, Javiera. Entonces, aquí tenemos una representación en este sentido supraterrenal de la imagen del cielo, ¿no? En el contexto de la tradición cristiana, y está planteado también dentro de la teoría de las esferas, que proviene del ámbito clásico, ¿no? Y entonces podemos ver cómo después de la esfera de la Tierra, donde están planteados estos humanos, está la escalera, ¿no? La escalera que sube al cielo y que pasa por la esfera. Primero, si está la Tierra, luego está el agua, y luego el fuego, ignis, ¿no? Y luego viene Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, y hasta la octava esfera, es decir, la de las estrellas fijas, donde aquí hay varias lecturas, ¿no? Arriba ya encontraríamos al primer motor inmóvil, en el caso de una lectura de las esferas en relación a Aristóteles, Ptolomeo, cuestiones que hemos visto también cuando tratábamos el humanismo. Sobre las esferas, ¿no? Subiendo desde la Tierra las distintas esferas, la octava esfera, es decir, las de las estrellas fijas, las del zodiaco, y luego vendría el, el cielo como sentido, como representación cosmográfica supraterrenal, ¿no? Eh, la, entonces, ese lugar, digámoslo así, supraterrenal, ese espacio celestial a donde solo llegan los justos o los elegidos, y también aparece toda esta jerarquía celestial en la cual también participan los ángeles. Toda esta noción se mezcla en el área andina con el término Hanak Pacha, que es el Hanak Pacha como la concepción quechua más cercana a lo que podríamos tener como cielo, ¿no? Y en ese vínculo eh, va, mm, va a establecerse entre el Hanak Pacha y el cielo la noción de el paraíso. Y vamos a ir viendo distintos elementos que nos van a ir acercando hacia esto. Para un segundo en la lectura iconográfica para que nos vayamos a lo que son los catecismos empleados por los doctrineros, que vendrían en relación con la política de los concilios de Lima. Y hay un catecismo de 1584 que está escrito en la ciudad de los Reyes, es decir, en Lima, y aparece un sermón allí que refiere a este tránsito escatológico en el cual las almas, ¿no? Subirían al cielo. Y dice, cito, es un catecismo, por tanto, hay allí una forma de transmisión de los valores cristianos al mundo andino. Estamos en este contexto, ¿no? Dice, más el Hijo de Dios les dirá, venid conmigo, benditos y queridos de mi Padre, poseed el reino de los cielos. Ya no hay pecado ni tentaciones. Todo esto se acaba, pasó el tiempo y sus mudanzas. Todo es
ya eternidad y paz, y amor y gozo y descanso, en aquellas moradas eternas, en aquellos prados floridos, en aquellas fuentes de agua viva. Sus cuerpos serán más ligeros que águilas, más resplandecientes que el sol, más sutiles que el viento, más hermosos que el cielo. Sus ánimas serán iguales a los ángeles. Aquí hay una relación muy interesante respecto a a cómo se conforma la imagen del paraíso como huerto, como jardín, ¿no? En relación con el jardín del Edén, y con la manifestación de los ángeles y las aves, ¿vale? Entonces, en la vinculación de Hanak Pacha con el cielo, hay un vínculo con el paraíso, que es ese paraíso ocupado por los santos y las almas de los justos, el cual es concebido como un huerto. También en esta vinculación aparecerá la noción de que existía un paraíso terrenal que ocupaba un lugar preciso en la tierra y que de alguna manera subsistió hasta los tiempos históricos, que es lo que vamos a trabajar en la segunda parte de este día. Esta misma noción es la que va a concebir eh, el paraíso como en el Nuevo Mundo. El paraíso tradicional también, donde fueron colocados Adán y Eva, que va a tener una expresión pictórica tanto en el barroco europeo como en el barroco andino, como lo veremos, y la vinculación de los jardines con la forma de la construcción, o sea, cómo pasa a la arquitectura andina a través de los huertos de las universidades y en los claustros también. La, mm, la, mm, entonces, la vinculación, habrá una vinculación en el arte eh, en el arte de la pintura cusqueña entre los pájaros, los ángeles y el paraíso. Empezaremos primero, las aves siempre, o sea, dentro de la cultura cristiana, tienen una vinculación con lo divino. Pensar en la imagen del bautismo de Cristo, el Espíritu se presenta, ¿no? El Espíritu Divino se presenta en forma de paloma. También hay pasajes bíblicos que nos llevan en los ámbitos de Salomón, que también se hace una relación entre las aves como portadoras de la voz, ¿no? Divina. Em, las, y ese mismo vínculo se gesta con los ángeles. Los ángeles son transmisores de la palabra divina. Piénsese en la imagen del Nuevo Testamento, cuando se anuncia a María, quien lleva la palabra de Dios es un ángel. Entonces, este vínculo entre ángeles y aves y paraíso va a tener una reproducción dentro de la pintura cusqueña muy interesante. En el cuadro que estamos viendo es un cuadro de Santa Gertrudis, que es una escena mística, ¿no? Que la representación de Gertrudis frente a la Virgen. En la parte de atrás podemos ver a un árbol, que es la imagen esta este elemento iconográfico que surge a partir de la idea del paraíso, la idea del árbol, ¿no? De árboles, aves, flores, ¿no? En el sentido del jardín del Edén, y este vínculo con los ángeles, y en este caso son ángeles músicos, que es una especie, o sea, ya hay este tipo de iconografía en el arte europeo, pero tiene una influencia muy fuerte en el área andina, entendido como los ángeles como músicos, ¿no? De esa
voz divina. Las aves también, los pájaros parlantes, ¿no? Porque hay el pájaro parlante, es decir, el ave que tiene el don del habla, en este sentido, ¿no? También con vínculo con lo celestial, va a tener también una vinculación con, digámoslo así, una mezcla con la noción precolombina de las aves que eran vistas como intérpretes de oráculos, ¿no? Y del reino, también del espacio celestial, ¿no? Y esta vinculación va a generar un tipo de iconografía muy interesante. En el caso de la pintura de Diego Quispe-Tito, lo encontramos, la imagen esta de los pájaros parlantes. El último elemento que quiero entregar, que para poder hacer este tipo de lectura simbiótica entre los elementos de la religión cristiana con la mitología y precolombina, tiene que ver también con este vínculo que se va a establecer con la idea del paraíso, con el área del antisuyo. Para aquellos que no estén muy familiarizados con el mundo andino o con el mundo inca sobre todo, la representación espacial del Tahuantinsuyo, que es lo que podríamos entender como el sistema político territorial incaico, tiene una división en 4 partes, o 4 regiones. En la parte norte está el Chinchasuyo, en la parte del oeste o del poniente está el Contisuyo, en la parte sur está el Collasuyo, en la parte sur es la parte esta más fría, desolada, ¿no? Que es la parte de las grandes montañas, la vida de la puna, el lugar árido del altiplano, eh, la zona del lago Titicaca, ¿no? Y donde viven en gran mayoría los aymaras, los puquinas, ¿no? El mundo Coya también, ¿no? Por eso Coya suyo. Y la parte del este, ¿no? El oriente, que es el Antisuyu. Y el Antisuyu es la zona de donde provienen las hierbas medicinales, de donde se produce en gran medida la coca. Entonces es el lugar tropical, ¿no? De las tierras calientes, pobladas en esa zona viven los chunchos, ¿no? Que son, como se entendía en el mundo andino, a aquellos que vestían el plumaje, ¿no? La, entonces, estas 4 regiones se dividían y tenían por centro la ciudad del Cusco, ¿vale? Y el Antisuyu, como es la zona tropical, es la zona que va a tener una vinculación con la abundancia, con la diversidad de frutas, con lo que había dicho antes, las hierbas medicinales, ¿no? Son estas tierras que, de alguna manera, dentro de la nación incaica, andina fundamentalmente, tiene que ver con el vergel, ¿no? Como esta zona del vergel. Y esa zona del Antisuyu va a tener una vinculación con el paraíso terrenal, ¿no? Entendida como a nivel simbólico. Y va a ser fundamental porque en la zona del Collasuyu, es decir, en la zona del altiplano, de la zona árida, fría,
todo lo que provenga del Antisuyu referirá a este mundo de abundancia, felicidad, fertilidad, ¿no? Y calor, ¿no? Y por eso, de alguna manera, cuando se representa la naturaleza en la pintura de la escuela cusqueña, se verán estos elementos como loros, en el sentido de las aves, los loros parlantes, ¿no? Por lo que había dicho antes, como transmisores de la voz de Dios, pero también en la representación predominantemente cristiana aparecerán la flora y la fauna tropical, ¿no? Por eso veremos piñas, papayas, dentro de la representación de la naturaleza. La sesión pasada nos habíamos detenido que el barroco es un arte religioso, por donde se le mire, nos detuvimos un momento en esos elementos místicos que está que participan en el barroco, y vimos que en la naturaleza, ¿no? En toda esta jerarquía que el cristianismo retoma del neoplatonismo, la relación desde la piedra hasta lo más alto participan de la gracia de Dios, ¿no? Y entonces en la representación de la naturaleza, en este mestizaje que se realiza en la pintura cusqueña, aparecerán todos estos elementos tropicales dentro de la iconografía cristiana. Aquí tenemos entonces el cuadro que decía, que es Diego Quispetito, donde se pueden ver este tipo de aves, ¿no? Luego aquí tenemos una representación, discúlpenla si no se ven muy bien, porque están muy bien. La Magdalena que agoniza en los brazos de los ángeles, y en la parte posterior, este tipo de ángeles también, ¿no? Que no nos hemos detenido, pero tiene que ver con los arcángeles, ¿no? La representación angelical que se desarrolla en la pintura cusqueña. Luego tenemos sobre el árbol, ¿no? La representación de los ángeles. Bueno, y las aves, ¿no? Que participan, están. Bueno, entonces, con estos elementos vamos a ingresar ahora a lo que, digámoslo así, vincula desde el punto de vista de lo cosmográfico, lo literario, lo religioso en el sentido teológico y mitológico, vincula el paraíso con el cielo, con el Hanakpacha y con la visión del Nuevo Mundo o América, entre todos estos elementos. Y plantearía no, por cosas de tiempo, no sé si llegaré hasta el final, si no lo partiremos, pero lo que quiero mostrar aquí es cómo, a nivel de ejemplo, cómo se puede plantear un dispositivo para mediación de la lectura, entendido este dispositivo siempre en la interacción formal entre distintos medios de representación, que es lo que estamos trabajando constantemente: la cartografía o cosmografía, la literatura y la iconografía. Y entonces lo que voy a presentar es la idea, la imagen, o sea, perdón, la idea del paraíso terrenal, cómo está este mito, este símbolo del paraíso terrenal, lo podemos leer en distintos tipos de lenguajes y en distintos tipos de géneros literarios. Y entonces voy a presentar una serie de ejemplos que, si nuestra idea es poder hablar sobre el paraíso terrenal, ese paraíso terrenal se nos presentaría como una especie como de cuadro cubista, en el cual el objeto lo podemos ver de distintos planos, ¿no? De distintas
de distintas miradas. Y por tanto, ese dispositivo que elaboremos, la idea es que dentro de la idea, perdón, dentro del tema al cual vamos a trabajar, podamos encontrar diferentes aristas. Las personas que tengan un pensamiento más plástico o técnico, podrían comprender esto como una especie de artefacto en el cual la idea o el tema es lo central, y ese tema central puede ser tomado de diferentes lugares. Esos distintos lugares referirían a distintos lenguajes o a distintos medios de representación. Comienzo entonces porque este tema que vamos a trabajar es un tema que va a poder vincular en la primera parte de nuestro seminario, que es toda esa irrupción que se hace del humanismo ítalo-hispánico, ¿no?, en América, con lo que hemos estado trabajando con el barroco. Y de alguna manera poder cerrar el barroco, que lo haremos en la próxima sesión, cerrar el barroco que nos dé la posibilidad de avanzar, saltándonos el gran siglo XIX, hacia las vanguardias, ¿no? Hacia el movimiento de la vanguardia. Entonces, la, a partir de los relatos de viaje, de las primeras expediciones, ¿no?, los relatos de viaje o diarios de navegación de los escritores que participan de las primeras expediciones, es decir, finales del siglo XV, principios del siglo XVI, tienen una constante de, cuando hablan de la naturaleza americana, tienden a establecer un lenguaje muy hiperbólico, ¿no?, respecto de acentuar la abundancia de la naturaleza que se les presenta. Y dentro de esa imagen es constante la utilización, como hablábamos anteriormente, del símil o la metáfora. ¿Y qué quiere decir eso? Que desde el punto de vista de la construcción literaria, por lo que entenderíamos así, ¿no?, desde el punto de vista de la creación literaria, es decir, del escribir para representar una realidad desconocida, genera este conflicto entre lo propio y la diferencia. Por eso el empleo del símil o la metáfora como tropos mayoritariamente empleados para establecer esta relación entre lo visto y lo conocido, entendiendo que veníamos con el humanismo, nos planteamos el trabajo interpretativo de que toda esta literatura de viaje, como la cosmográfica y su traducción gráfica en los grabados, establece un conflicto de cómo representar una realidad desconocida a partir de un legado cultural conocido, ¿no? Y que tiene que ver con las cuestiones antropológicas, o sí, antropológicas, de cómo articular lo desconocido a lo conocido. Él es el tema constante de la asimilación, ¿no? Y entonces el espacio natural americano dentro de la literatura de viaje va a aparecer como un espacio en el cual se funde la realidad, lo mítico, lo fantástico y lo maravilloso. Y todos estos tipos de elementos los vimos también con la imagen del indio bueno que trabajamos en Colón. Bueno, entonces, en la literatura de viajes, siempre circunscrita al periodo que estamos hablando, estas descripciones sobre la naturaleza americana se relacionan, ¿no?, con el imaginario este mítico y simbólico de la tradición espiritual europea, que va a concebir el continente americano como un lugar natural y social promisorio de un mundo nuevo. Bueno, como lo que estamos hablando, ¿no?, esta tradición se remonta desde la primera llegada de los españoles a las costas americanas, y su legado va a permitir, y esto es lo interesante, ¿no?, porque nos va a permitir hacer nuestro dispositivo de mediación de la lectura.
porque esta tradición se remonta desde la misma llegada de los españoles, como estoy sosteniendo, y va a revivir, digamos así, o perdurar bajo diversas interpretaciones y resignificaciones en el periodo colonial o virreinal del barroco, por donde pasa o traspasa a los movimientos ilustrados, románticos del siglo XIX, como también a los movimientos literarios de la primera mitad del siglo XX, y en gran medida esta imagen de el continente americano como un espacio promisorio va a perdurar hasta nuestros días, ¿no? Desde los tiempos de la conquista y la colonización española, ese contacto con pueblos desconocidos, con una geografía desconocida, eh, genera esta exégesis que va a incorporar, ¿no? Igual que el asunto que hacíamos con la cosmografía, la integración del nuevo mundo a la imagen del viejo mundo, en la literatura también se va a establecer esta exégesis que incorpora las nuevas tierras encontradas por los europeos al ámbito simbólico y mitológico de la tradición cristiana medieval. Las Indias, de acuerdo a la terminología de la época, o mejor dicho, de acuerdo al ser asiático que Colón entrega a América, va a ser proyectada al interior de una geografía mítica, en la que el Nuevo Mundo es comprendido como un lugar donde se halla el paraíso terrenal, como estamos hablando, el jardín del Edén bíblico, pero también va a ser entendido como la tierra que va a proveer el cumplimiento de las profecías apocalípticas. Es decir, ese reino milenario futuro del Apocalipsis que va a ser el sueño de las corrientes milenaristas medievales. Entonces, en América Latina, dentro de la tradición religiosa y mitológica eh, cristiana, América va a aparecer como el paraíso, pero también como la tierra del fin, ¿no? La tierra del futuro, es decir, la tierra del reino de Dios. La vinculación entre el origen, como la idea del génesis, ¿no? Del paraíso, con el telos, el fin, va a establecer una cuestión simbólica muy interesante del suelo americano. La, el primero que, cuestión de, por periodizaciones, ¿no? El primero que hace esta lectura es Cristóbal Colón, pero siempre dentro de un imaginario medieval o de fines de la Edad Media. Colón con esa exégesis geográfica del Nuevo Mundo, es decir, la búsqueda de los lugares sagrados, en una mezcla entre asombro, maravilla y el fuerte acento místico apocalíptico que tiene Colón, va a inaugurar esta serie de escritos que contribuyeron en la visión del continente americano como el lugar donde se encontraba el paraíso terrenal, o también, en el sentido de Colón, la nueva Tierra Santa, ¿no? Hay estudiosos del arte y de la literatura latinoamericana que tienden a establecer que los tópicos que se manejan en la literatura del continente en gran medida aparecen con la llegada de Colón, ¿no? Como que Colón es uno de, que si se pudiese hablar de literatura latinoamericana, uno de los primeros escritores sería Colón, ¿no? Es una cuestión interesante respecto a lo que hace Colón, puesto que eh, cómo trasplanta toda esta cuestión valórica y simbólica al Nuevo Mundo. Ahora bien, si Colón desconocía, ¿no? Hasta su muerte la existencia de un nuevo mundo, puesto que constantemente, o sea, perdón, Colón cree estar en la India, la exégesis de América como
El paraíso terrenal es perceptible a partir de su primer diario a bordo, ¿no? El primer diario de viaje, en donde relacionando cuestiones teológicas, astronómicas y climáticas, el 21 de febrero de 1492 cree encontrarse en las cercanías del paraíso terrenal. Si bien lo trabaja en el primer diario, el tema del paraíso terrenal descuella en la literatura colombina en la relación del tercer viaje. Es decir, el tercer viaje cuando Colón llega a la parte noreste de América del Sur, es decir, cuando llega al continente, eh, al área sudamericana. Fundamentalmente lo que hoy día es la península de Paria, ¿no? Que Colón le llama la Tierra de Gracia, que es cerca a la desembocadura del río Orinoco. A partir de ese tercer viaje y la relación que escribe, y en la carta que le envía al Papa Alejandro VI, donde el tema este del paraíso descuella, ¿no? Dentro de la literatura colombina. Y también el tema apocalíptico edénico, ¿no? Esta relación en Colón. En ese viaje, como decía, ¿no? En la desembocadura del río Orinoco, Colón lo identifica como uno de los 4 ríos del paraíso terrenal. Y a la región que está al interior del delta, el paraíso mismo. Bueno, quería citar para ir más rápido, el pasaje este donde Colón, lo voy a ir parafraseando mejor, aparte porque es denso leer a Colón en el castellano que utiliza. Pero siempre para poder identificar la zona en la cual está navegando y sostener que en ella se encuentra el paraíso terrenal, Colón siempre tiene un debate con la cosmografía clásica que conoce a través de la obra de Pierre Dailly, ¿no? Y de Pío II, eh, pero también con la Biblia, ¿no? Con las escrituras, ¿no? Y habla que si a partir bueno, también sostiene San Ambrosio, Estrabón, bueno, en fin, una mezcla entre lo clásico y la patrística y la Biblia. Entonces dice que toda esta literatura, la bíblica, la patrística, había situado al paraíso terrenal, ¿no? En el oriente. Ahora sí que lo cito a Colón. Dice, ya dije lo que hallaba de este hemisferio, está hablando del hemisferio sur, y de la hechura. Y creo que si yo pasara por debajo de la línea equinoccial, que llegando allí, en esto más alto, hallaría mayor temperancia y diversidad en las aguas, ¿vale? ¿Vale? Porque está hablando constantemente de que hay una altura allí, y que esa altura, donde él está sosteniendo, es el paraíso terrenal, ¿no? Eh, Enseguida voy. ¿Por qué esta noción? En el hemisferio sur, cruzando la línea equinoccial, aparece esta imagen de una altura que se eleva, y sobre esa altura estaría el paraíso terrenal. Y es porque Colón, a diferencia de los antiguos, de la concepción antigua que consideraba la Tierra bajo una esfera, bajo la forma de una esfera, Colón concibe que el mundo no era redondo en la forma que escriben los antiguos, sino que es en la forma de una pera, o como la forma de una teta de mujer. Voy parafraseando el texto de Colón. En esta representación del orbe parece conjugarse la cosmografía esférica antigua con el tema medieval de la montaña altísima, que solía situar en la parte más elevada
el paraíso terrenal. Esta es una tradición muy antigua, la que la podemos encontrar fundamentalmente, digámoslo así como compendio, en Dante, en la Divina Comedia de Dante, aparece esta imagen de el paraíso terrenal como la montaña elevada, ¿no? Entonces, en Colón hay una mezcla entre la visión antigua del el planeta como una esfera con la parte más elevada, que sería la montaña en referencia al paraíso terrenal. Y ese paraíso terrenal, en el sentido que está planteando Colón, se hallaría en el colmo o pezón de la pera, es decir, lo que sería el oeste. En esta representación del mundo, ese colmo o cúspide de la Tierra es la zona, cito a Colón, más alta e propinca al cielo, ¿no? O sea, más alta y más próxima al cielo. Esa descripción, ¿no?, de una zona alta y más cercana al cielo, Ernst Bloch, en la gran enciclopedia sobre la utopía, ¿no?, sobre las diferentes formas de concepción de la utopía, que se llama su trabajo El Principio, sí, en castellano El Principio Esperanza, son 3 tomos. Ernst Bloch es un marxista que, digámoslo así, es el gran trabajo en torno a lo mitológico, a lo simbólico dentro del marxismo, ¿no? La lectura que el marxismo más amplia ha hecho del mundo religioso y del mundo místico también. Bueno, esta descripción de Colón, Ernst Bloch lo lee como el apex terrae, ¿no? Y lo relaciona con el concepto místico del apex mentis, en el cual, según los escolásticos, la parte no caída del alma humana es el lugar donde la parte no caída del alma humana contacta con Dios en las alturas. O sea, estamos siempre en un contexto de una geografía mítica, y en esa geografía mítica, la montaña más alta, ¿no?, estaría más cercana al cielo, y desde el punto de vista místico sería la vinculación con el apex mentis, que es la parte del alma más cercana a las alturas. Para Colón, aquella zona terrestre más cercana al cielo se encuentra debajo de la línea equinoccial, y, cito, en esta mar océana, en fin de oriente, llamo yo fin de oriente a donde acaba la tierra y las islas. Aquel encumbramiento o elevación de la Tierra en su punto más oriental no solo establece una analogía entre la altura mística de la Tierra con el místico apex mentis, sino que, siguiendo a Bloch, indica una culminación del quiliasmo, ¿no? El quiliasmo, es decir, toda esta doctrina que surge de la lectura de la tradición judeo-cristiana del Apocalipsis, de que va a ser mayoritaria dentro de los movimientos milenaristas medievales. Entonces, esa cuestión del el punto más cercano de la Tierra al cielo con el apex mentis tiene una vinculación con el quiliasmo. Cito a Bloch: pues con los viajes del descubrimiento se amplió inconmensurablemente el horizonte terrestre, pero con la aproximación al punto oriental o solar de la creación, el horizonte terrestre se aproximaba más al cielo, es decir, se hacía más descubrible en sus proximidades. Ese acento quiliasta en Colón se expresa en la carta que envía Juana de la Torre, en donde manifiesta el navegante su condición de elegido para mostrar aquello que nadie puede llegar a ver, salvo por voluntad divina. En esta carta se hace expresa la conciencia mesiánica de Colón de ser instrumento de Dios para revelar al mundo aquel nuevo cielo y aquella nueva tierra que está anunciada en el Apocalipsis, ¿no? Cito, Colón: del nuevo cielo y tierra que decía nuestro Señor por San Juan en el Apocalipsis, después de dicho por boca de Isaías, me hizo mensajero y me mostró aquella parte.
es interesante cuando uno empieza a leer esta segunda etapa, digamos así, dentro de los viajes de Colón. Colón hace 4 viajes a América, como había dicho, a partir del tercero en adelante, comienza toda esta literatura mística y muy fuerte, y cuando uno se va introduciendo en esta lectura de Colón, empieza a observar que hay varios elementos dentro, vamos a hablarlo así, ya no como el personaje histórico, sino que como personaje literario, en muchos elementos demasiadamente simbólicos dentro de la tradición judeocristiana que llega uno en un momento a pensar, ¿no? Si hacemos esta separación con lo histórico, en el grado de creación artística, literaria, de la figura de Colón, ¿no? El mismo nombre, ya no me voy a detener en el nombre de Cristóbal, pero ya la noción de Cristóbal ya nos abre en este punto, ¿no? Y esta lectura, bueno, eso es lo otro, que cuando, o sea, con el tercer viaje, las lecturas que va a hacer Colón para poder dar cuenta de lo que sostiene, que en la Tierra de Gracia, o lo que entendemos hoy día como la península de Paria, en la desembocadura del Orinoco, Colón quiere encontrar ahí el paraíso terrenal, la literatura que consulta para dar respuesta a aquello, realmente es impresionante, ¿no? Por la serie de vinculaciones, de relaciones que se establece entre lo teológico, lo mítico y lo literario, ¿no? Y obviamente con lo cosmográfico, que es lo que estamos trabajando aquí, ¿vale? Entonces, la convicción del personaje literario de que él es un mensajero divino, ¿no? Con la misma noción con el nombre, y que es un mensajero divino para enseñar al mundo lo que el mundo europeo ignora, ¿no? Lo que el viejo mundo ignora, o sea, dar a ver lo que otros no pueden llegar a ver. Y es ese cielo nuevo y esa tierra que por San Juan el Apocalipsis, después de Isaías, otro profeta que viene en esta vinculación de la tradición apocalíptica, hace mensajero a Colón para mostrar esa parte. Y esa conciencia mesiánica de Colón se corresponde, dentro del contexto, ahora sí que vamos a lo histórico, se corresponde con las concepciones políticas, evangelizadoras e históricas de la época. ¿Vale? En carta, cito, Colón, la Santa Trinidad movió a vuestras altezas, está hablando de los reyes católicos, a esta empresa de Indias, y por su infinita bondad me hizo a mí mensajero. Mensajero, cuestión que en las otras clases veíamos como el intermediario, ¿no? Cómo se construía el personaje literario en Colón, también en el sentido cosmográfico, intermediario para dar a ver la disposición de las tierras, ¿no? Entonces, ahora dice que lo hace mensajero y que viene con la embajada de de la realeza, movido por los altos príncipes de cristianos y que tanto se ejercitan en la fe y acrecentamiento de ella. Las pretensiones expansionistas de una monarquía sacropolítica y cuya alianza Dios-Rey, motiva el interés en la predicación del Evangelio como misioneros apostólicos dispuestos a servir a Dios y a acrecentar su señorío. Colón la reafirma en la relación del tercer viaje, pues cuánto servicio se podría hacer a nuestro Señor en esto, en divulgar su santo nombre y fe a tantos pueblos, lo cual todo era cosa de tanta excelencia y de buena fama y de gran memoria de grandes príncipes. Es decir, las pretensiones expansionistas castellanas se unen con el ideal universal o universalista de la cristiandad, como también frente al deterioro los fondos, la renta de la corona, suscitado por la campaña militar para reconquistar Granada y el sur de la península, confluyen en ese interés colonialista, impulsado también por entre otras creencias, por lo que contaban los antiguos y el mismo Colón cuando vende su proyecto a la corona,
cuando habla de que las tierras estas orientales, las tierras del Gran Khan, estaban repletas de riqueza, que tenía también un fundamento con toda la literatura producida en el siglo XIII, ¿no? Entre ellos, el prototipo Marco Polo, ¿no? Eh, entonces, eh, hay que, entre todos estos elementos históricos y vinculados con las creencias mitológicas y literarias del momento, se tiene que sumar también otro interés colombino, que es dentro de esta apertura de una ruta al oriente, está el ideal cruzado de liberar Jerusalén, ¿no? Que es el leitmotiv de toda la historia medieval tardía. Entonces, en el proyecto colombino vinculado con los reyes católicos, tenemos que, por un lado, el descubrimiento de esta ruta marina hacia las Indias, la conversión de todos los pueblos gentiles al cristianismo, la conquista de nuevas tierras para la riqueza, para el comercio, para el control de rutas, la liberación de Jerusalén, se enmarca dentro del horizonte tardo medieval de una idea providencial de la historia. ¿Qué quiere decir eso? Que el encuentro con aquellas novedades paradisíacas que está transmitiendo Colón en esta ruta al oriente, como la evangelización de pueblos desconocidos y de zonas ignotas, son señales culminantes al interior del imaginario apocalíptico medieval que anunciarían el fin del mundo, la universalización del cristianismo y el encuentro, digámoslo así, con tierras desconocidas, marcarían ese fin del mundo, ¿no? Cuando se propaga el verbo de Dios. Entonces, si Colón continúa en varias de sus ideas, convicciones e intereses circunscritos todavía a esta cosmovisión y a las concepciones políticas y teológicas medievales, sus escritos, sin embargo, van a promover importantes alteraciones a un conjunto de creencias y también de principios cosmográficos, en los que se edificaba la visión del mundo del cristianismo medieval. En este sentido, Milou, el historiador francés, les voy a anotar lo he citado tantas veces. Eh, que es un gran lector de la es un gran lector de la obra colombina. Milur sostiene que la noción medieval del paraíso situado en la cima de una montaña es un tema básico para comprender cómo Colón llega a esta representación que tenemos en pantalla, ¿no? La de la Tierra en forma de pera. Y que en esa parte occidental, más elevada, estaría el paraíso. Pero considera también que cómo puede este segundo lugar de la cosmología medieval convertirse en el competidor del sitio, ¿no? Ocupado o tradicionalmente por Jerusalén, es decir, cómo ese lugar que Colón está refiriendo como el paraíso puede competir con el centro étnico que estaba en la base, digámoslo así, de toda la cartografía antigua, ¿no? La cartografía medieval. Y entonces Colón hace un cambio, digámoslo así, pero leyendo en este sentido a Ptolomeo a través de la obra de Pierre de Gy y de Pío II, y que va a hacer que mientras la visión medieval, la cartografía medieval, va a situar a Jerusalén como el eje simbólico de la tierra,
que se extiende pasando la esfera hasta el hemisferio antípoda, lugar donde Dante va a situar esta montaña, ¿no? En un pasaje del infierno. La montaña esta que tiene vinculación con el purgatorio y en cuya cima, ¿no?, estaría el paraíso terrenal. Colón, en una combinación entre nociones medievales e incipientemente moderna, concibe el nuevo eje simbólico del planeta a partir de la isla Darín, situada en la línea del Ecuador, y en el otro hemisferio, la isla de Gracia o Tierra de Gracia, que es América del Sur, y es allí donde se encontraría el paraíso terrenal. Aquella zona del planeta de la cual los antiguos no tenían noticia, y en este esquema desaparecería la ubicación simbólica de Jerusalén, que sería desplazada de su centro por la isla de Gracia, ¿no?, por esta zona donde está la desembocadura del Orinoco. Por tanto, modifica el eje dantesco de Jerusalén, montaña del paraíso, por Arín, tierra del paraíso. Y entonces, si Colón concibe todavía, dentro de la lectura también de Pierre de Allí, que existe un enclave de naturaleza no corrompida, ¿no? Colón sostiene que ese lugar, ¿no?, estaría en el jardín del Edén, y eso se encontraría en Asia, ¿no?, en Oriente. Pues así lo ha referido siempre la tradición, ¿no? Este error geográfico de Colón sirve de puente, por lo que sostiene John Phelan, sirve de puente sobre el cual, en definitiva, la idea del paraíso terrenal se traslada a las Indias recién descubiertas, ¿no? Pues mucho tiempo después que Colón, o después de la equivocación de Colón, es decir, es lo que hablábamos en las clases anteriores, ¿no?, de cómo el error de Colón, que es también el error de la medición de Ptolomeo, ¿no?, entendido que Colón lee a Pierre de Allí, y a partir supuestamente de esa lectura de allí, si es que no lo consultó directamente a Ptolomeo, el error de las mediciones de Ptolomeo, el error de medición geográfica de Ptolomeo y el error de interpretación espacial de Colón, puesto que hasta el cuarto viaje no sabe, o sea, perdón, no sabe reconocer en veracidad dónde está. Ese error, sin embargo, hace un traspaso que va a generar todo o sea, al sostener que son las Indias, va a incorporar toda esta zona del Caribe dentro de un relato tradicional, dentro de una cosmovisión, ¿no? Y este error, sin embargo, va a generar una imagen de América, pero también la construcción de una serie de estereotipos, pero también va a desplegar todo un universo simbólico y conceptual que va a tener una jurídica en la medida en que va a ser puesto en práctica durante la primera etapa de la conquista. En fin, todo ese paréntesis para decir que mucho tiempo después de este error de Colón, ¿no?, de esta equivocación de Colón respecto a que considera que la tierra del delta es Asia, ¿no?, que América del Sur es la zona oriental, a pesar de este error, tomó una serie de mitos geográficos que originalmente se identificaron en Asia, continúan floreciendo en el escenario del Nuevo Mundo. Y así es como durante la segunda mitad del siglo XVI, perdón, la segunda mitad del siglo XVII, y de una manera sistemática y en un lenguaje que va a relacionar elementos escolásticos y barrocos, Antonio León Pinelo, en su obra El paraíso en el Nuevo Mundo, entregará un número mayor de razones para situar el paraíso terrenal en América.
Antonio León Pinelo es una obra muy difícil de encontrar. La del El Paraíso en el Nuevo Mundo, que es de 1656. Él nace en Valladolid, eh, en el seno de una familia de judíos conversos, que muy pequeño, a los 8 años, llega a Tucumán. De Tucumán pasa a Chuquisaca, donde va a estudiar, y luego pasa a Lima, donde se va a doctorar. Allí en la Lima de aquel entonces eh, va, va a establecer contacto con Solorzano Pereira, con Fernando de Montesino. Para todos aquellos que no les suene esta literatura, es literatura virreinal, importantísima como para entender el barroco andino. Hace poco se hizo una edición de un auto de fe, es decir, toda esta puesta en escena que se establece con el Tribunal de la Inquisición en Lima. Se hizo una edición hace poco del auto de fe de 1600 y algo, no me acuerdo la fecha, de Fernando de Montesino. Y también va a conocer a Fray Antonio de Calancha, o de la Calancha, también importantísimo para el contexto virreinal. Eh, la, la, en esta obra del el Paraíso en el Nuevo Mundo, eh, vamos a ver si se ve bien, yo creo que no se ve mejor. Pinelo, León Pinelo, este es un diagrama que se construye a partir de un dibujo de Pinelo en el cual va a plantear, digámoslo así, eh, la posición de América. Si no se ve bien, por favor les pido que me lo digan. Lo interesante de esta representación, si habíamos pasado de la representación de una pera, en el caso de Pinelo, tenemos la visión de, en una esfera, ¿no? En este círculo, vemos la división de la imagen cosmográfica del Viejo Mundo, entendido como Asia, África y Europa, ¿vale? Y en el círculo exterior dibuja América. Esa América va a tener la parte oriental, la parte este, ¿no?, de América, va a estar frente a Europa y África. Y la parte occidental de América va a estar frente a Asia. Serían estos dos círculos, ¿no? Están planteados en esta representación plana, eh, está planteado en un esquema cuatripartito que muchos estudiosos sostienen, bueno, no muchos, algunos estudiosos sostienen que probablemente sería un tipo de influencia andina. Por esa visión cuatripartita, podemos ver que Asia está partida en dos, en esta representación cosmográfica. Esa aparece dividida en dos partes, Asia Menor y Asia Mayor. Lo interesante es que Pinelo sigue concibiendo, a diferencia de Colón, que el centro estaría en Jerusalén, ¿no?, en el centro del mundo, es decir, su representación cosmográfica sigue teniendo un centro étnico, ¿vale?
Lo interesante de esto es que si Pinelo considera que el paraíso se encuentra en el Nuevo Mundo, eh, eh, que en este diagrama aparece visto aquí, ¿no? Como el Perú se lo sostiene como el Edén, aun cuando en el dibujo que realiza Pinelo no sitúa, dentro del dibujo no sitúa el paraíso, aquí se le representa, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es que sigue una lectura muy cercana todavía con las fuentes de la patrística, ¿no? Un ejemplo, Isidoro, y en el cual en el área del este, ¿no? En el oriente, ¿no? Estaría el paraíso terrenal, según lo que hemos estado hablando, y entonces es muy interesante esa relación que establece entre el paraíso situado al oriente, siguiendo las fuentes bíblicas, siguiendo la patrística, pero también siguiendo estas leyendas que situaban al paraíso después de un charco de mar, ¿no? De agua. O sea, el paraíso como una isla o como una montaña que queda pasando el continente por el mar, ¿no? La, la, en el caso de... vale, eso, para que quede más claro respecto a esta cosmografía antigua, podemos verlo así, ¿no? Habíamos visto este tipo de mapa conceptual, también le llaman algunos, ¿no? Un diagrama, que es la lectura de Isidoro, ¿no? En Isidoro, esto es una de las cartas antiguas que va a ser hasta el periodo medieval, en la concepción cosmográfica, en la cual, del viejo mundo, en la cual esta imagen del mundo se divide en tres grandes masas, habíamos visto, ¿no? Que hacia el este estaría Asia, y se representa como una OT, ¿no? Que por la O iría todo este mar, el mare tenebrorum, ¿no? Este mar que reúne a las tres grandes masas de tierra, que que estarían planteadas dentro de la T, ¿no? OT, orbis terrarum, en la parte Oriente estaría Asia, representado con uno de los hijos de Noé. Luego tenemos a África y a Europa, ¿no? Con los dos hijos también de Noé. Lo que separa a África de Europa es el Mediterráneo, lo que separa a Europa de Asia es el Tanis, y lo que separa a África de Asia es el Nilo, ¿no? Esa representación todavía la tenemos aquí, pero ha sido modificada en el caso de León Pinelo por una visión cuatripartita y que tendría mucha relación con el mundo andino. Y es este vínculo, ¿no? Entre la lectura de los padres de la Iglesia o la patrística, los tratados medievales y modernos de geografía, la Biblia, pero también con toda esta literatura simbólica y mítica que va a establecer el paraíso en América. Porque en la obra de Pinelo, que es muy extensa, son dos grandes tomos, eh, y trabaja el tema del paraíso, lo trabaja en distintos lugares de la obra. Eh, lo interesante respecto a que en esta visión de estos elementos tradicionales del mítico simbólico para establecer en el Nuevo Mundo el paraíso, es la diferencia que hace con Colón, ¿no? Porque Colón lo situaría, aquí está el Orinoco, ¿no? Lo estaría situando en la forma de la representación de la pera, en el colmo o pezón, sí, que es la visión de como una teta de mujer, eh, eh, estaría
en la zona del Orinoco, ¿no? Del delta del Orinoco. En el caso de Pinelo, como lo trae Perú, ¿no? El paraíso terrenal aparecería en esta diferencia. O sea, el objetivo de toda esta obra, en los pasajes que trabaja con el paraíso terrenal de Antonio León Pinelo, es que el objetivo es situar el paraíso terrenal en América. Es un gran trabajo de erudición por realizar este trabajo. Erudición por todas las fuentes que utiliza, ¿no? Y muchas de ellas refieren inclusive a escritos que no, de muy antigua data, ¿no? Como San Efrén, el Siriaco, o lecturas inclusive cabalísticas, entendiendo también que aquí hay mucha relación con la familia de la cual él proviene, la cábala judía, ¿no? La, hay historiadores que sostienen que la familia inclusive de Pinelo, como fueron judíos conversos, fueron muy seguidas por la Inquisición en España y que de alguna manera también allí habría la decisión de cruzar a América por parte de la familia, ¿no? Llegar a Tucumán y luego a Bolivia, y al Alto Perú en ese entonces, y luego a Lima, ¿no? Eh, Bueno, entonces también lee a Mosé Bar Cefás, ¿no? Y a otros autores cristianos en los primeros tiempos, ¿no? Que en esta lectura también de estos autores que presentan al paraíso, pero en Oriente. León Pinelo dice que, cito, nuestras Indias occidentales, y que el decir hoy que estuvo en ellas el paraíso terrenal, que parece opinión moderna, y así la juzga su primera inspección, es tan antiguo que parece opinión moderna, perdón, que por lo menos tiene por autores a los primeros padres de la Iglesia, y añade, sobre la duda que había si este continente que habitamos, es decir, Europa, Asia y África, era el único mundo, o si había otro que le igualase, discurrieron los antiguos. San Efrén, con los de su opinión, afirmaron que de la otra parte del mar estaba el continente del paraíso, que es lo que estamos diciendo. Aquí hay una antigua representación cosmográfica de Cosmas Indicopleustes del siglo IX, que también muestra el mundo conocido rodeado de agua, ¿no? El mare tenebrorum, con un brazo que la separa del paraíso. Hay un historiador francés también, ahora escribo, eh, proviene del ámbito del ámbito de la historia de las mentalidades, ¿no? Tiene un libro que se llama algo así, es El miedo en Occidente, y no sé si el título es así, pero es La búsqueda del paraíso, ¿no? Del paraíso terrenal. Eh, creo que son 3 tomos. Es un gran trabajo para aquellos que les interese eh, este tema. Bueno, sigo con León Pinelo. Dice, esta pues nueva, aunque antiquísima opinión de que el paraíso ha sido en el Nuevo Mundo, sin explicarlo ni aplicarla a la de San Efrén, han tocado y referido autores graves. El primero que tuvo este pensamiento, el que el paraíso estaba en América, fue el primer descubridor del Nuevo Mundo, el almirante don Cristóbal Colón. Según Pinelo, a esta opinión de Colón lo apoyaría Gómara, Solorzano, Herrera, Acosta y entre otros, ¿no? Entonces, el paraíso es, si bien genéricamente todo el continente, hubo, según Pinelo, un sitio particular y propio que se distinguió de los restantes, con llamarle el deleite, en que puso Dios a Adán y creó a Eva, en que estuvieron los árboles de la vida y el del bien y el del mal, y en que nacía la fuente. Este lugar
la ibérica meridional, que hoy, tomando el todo por la parte, se intitula Perú. Entonces, es muy interesante porque Pinelo sigue esta lectura antigua. Un ejemplo, sigue a San Isidoro. ¿Qué sostiene Isidoro? El paraíso es un lugar situado en tierras orientales cuya denominación, traducida del griego al latín, significa jardín. En lengua hebrea se denomina Edén, que en nuestro idioma quiere decir delicias. Allí, en efecto, abunda todo tipo de arboleadas y de frutales, incluso el árbol de la vida. No existe allí ni frío ni calor, sino una templanza constante. De su centro brota una fontana, una fuente, que riega todo el bosque y que se divide en 4 ramales que dan lugar a 4 ríos distintos. Esos 4 ríos, fin de la cita, esos 4 ríos distintos que la tradición del viejo mundo establecía que estaba el paraíso terrenal, esos 4 ríos son el Éufrates, el Tigris, el Ganges y el Nilo, ¿vale? Y en el caso de León Pinelo, eh, van a ser el Río de la Plata, el Amazonas, el Orinoco y el Río Magdalena. Y esta tesis va a ser la que va a trabajar largamente en su obra para dar cuenta que no son el Ganges, ni el Nilo, ni el Éufrates, ni el Tigris, como lo han creído los antiguos, y sobre todo entendiendo que sería o en la zona de Mesopotamia o en la zona alejada del Oriente, donde se hallaría el paraíso terrenal, sino que estaría netamente en el corazón de Sudamérica y que estaría regada por el Amazonas, el Orinoco, el Magdalena y el Río de la Plata. Inclusive después es tan profunda la lectura mítico-simbólica que aparece allí el lago Titicaca y la zona del Tiwanaku como una fuente eh, por la cual se vincularían estos 4 grandes ríos. Y con esto termino me estoy saltando varias cosas, pero por el tiempo, termino diciendo que esta concepción del mundo, o mejor dicho, perdón, esta concepción del paraíso terrenal situado en el corazón de Sudamérica, que en la obra de Pinelo tiene mucho de mestizaje, tiene mucho de barroco, puesto que trae muchos elementos de la cosmología andina, eh, con la idea esta de las fuentes subterráneas que vendrían del lago Titicaca y que emanarían como mito de la creación hacia estos 4 ríos, va a tener una influencia muy fuerte dentro de la geografía mítica también de América del paraíso terrenal, donde va a vincular el antisuyo incaico, es decir, esta zona del Vergel, la zona tropical, ¿no? La zona del Amazonas, con el sueño este del Paitití. Si alguno no... Son cosas que debería, en vez de el Paitití, ¿no? Toda esta leyenda de esta ciudad paradisiaca, ¿no? Que tiene que ver con todos los sueños de abundancia, de felicidad, va a estar situada en esta zona de la selva. Y a lo largo de la historia colonial americana, hay una serie de expediciones que se pusieron en campaña para encontrar en la selva amazónica ese paraíso terrenal, ese jardín o ese huerto de las delicias en la zona del Paitití, ¿no? Con estos elementos, quería seguir avanzando, pero ya nos pilló la hora. Con estos elementos, podemos observar ahora cómo cómo
la pintura de la Escuela de Cusco va a representar esta serie de elementos que hemos podido trabajar hoy día, elementos que refieren hacia una concepción cosmográfica, pero también hacia elementos simbólicos, mitológicos, teológicos y sobre todo iconográficos para representar dentro de la tradición judeocristiana también elementos del área eh, andina relacionados con este lugar del Antisuyo, ¿no? Con los pájaros, ¿no? Las aves y los ángeles. Un segundo. Aquí tenemos un cuadro que está en el, espero que se vea bien, en el Museo Regional del Cusco. Es una visión beatífica de Santo Domingo, que aparece aquí, aparece la representación típica del ángel, del arcángel. Luego tenemos arriba la representación del árbol y el pájaro, ¿no? En el vínculo con la Sagrada Familia, ¿no? Otro cuadro aquí es un anónimo cusqueño no se observa muy bien, pero también tiene esta vinculación los ángeles, las aves, ¿no? Y elementos de la iconografía religiosa cristiana, la cruz, ¿no? También dentro de la representación de la Sagrada Familia. Este es muy interesante, puesto que es en el jardín aparecería Adán y Eva frente al árbol, ¿no? En el momento de la tentación, de una manera muy interesante, el tentador, ¿no? La representación del mal, está aquí representado con un ángel, y luego tenemos, ¿no? Que es típico del barroco, la imagen esta de la representación celestial, ¿no? Típico del barroco, ¿qué digo? Aun cuando estos personajes son míticos, en el barroco es lo que estamos viendo todas las clases, ¿no? En el barroco hay siempre esta relación desde lo profano, ¿no? De lo histórico, lo secular, hasta el ámbito de lo divino, celestial. Aquí en este cuadro podremos ver, ¿no? El huerto de las delicias, el jardín, la, la pareja mítica, ¿no? Y toda esta representación celestial con los ángeles participando y María, eh, digamos así, interviniendo en esta imagen. Es muy interesante esto porque María de alguna manera aparece justo en el acto de la tentación, ¿no? Aparece como intermediaria, digámoslo así, del pecado, ¿no? Intermediaria para evitar el pecado o para limpiar la mácula del pecado. Son elementos religiosos muy interesantes del área andina y que refieren a ese sincretismo, a ese barroco eh, eh, andino, ¿no? Americano. Esta es otra representación, bueno, paso adelante. Este es un mural, eso es otra de las cosas que no me detuve, creo, porque aun cuando está la bibliografía dentro de los materiales del curso, esta iconografía, o sea, perdón, sí, esta iconografía, esta pintura se representa mucho en murales también. Y aquí tenemos una de Adán y Eva cuando son expulsados del paraíso, es, la, es en la iglesia de Curaguara, y también el mismo sentido, ¿no? Los árboles, las flores y los pájaros. Y como elemento iconográfico de la representación
de la naturaleza, pero en referencia al paraíso terrenal. Es muy interesante esta vinculación, como lo que hemos estado trabajando, aun cuando aquí está ausente el ángel. Bueno, perdón, el ángel está aquí, que es el ángel que con fuego, ¿no? Sella la puerta del paraíso cuando expulsan a Adán y Eva, ¿no? Esa unión a nivel de los elementos iconográficos desplegados es ángel, ser divino, pájaro. Son elementos que vamos a seguir trabajando en esta relación simbiótica. Lo vamos a seguir trabajando cuando lleguemos a las vanguardias. Aquí es un tapiz, esto es del área andina, pero está en Buenos Aires. Es un tapiz también en el momento de la tentación, Adán y Eva, ¿no? Y la imagen aquí ya vuelve, al igual que en la iconografía anterior, vuelve a aparecer la serpiente, ¿no? Que por eso es tan interesante ese cuadro donde aparece María cuando eh, el tentador vuelve a ser un ángel, ¿no? Y otro elemento aquí que es típico, el diluvio, ¿no? También en la representación es el mural de la iglesia de Curahuara de la pintura cusqueña. Y entonces vamos a quedar por aquí ahora. La intención era poder avanzar al Apocalipsis, pero es decir, cuando América sea vista desde como representación de las tierras, o sea, de la ciudad futura, ¿no? De esta celestial que llega con el Apocalipsis. Termino con este mapa de Antonio León Pinelo, donde se pone al Edén, ¿no? En la zona del Perú amazónico. En realidad, el lugar donde lo sitúa Pinelo es en gran medida lo que hoy día entenderíamos como la frontera entre las actuales repúblicas de Perú, Bolivia y Brasil. Con eso cerramos. Si hay alguna duda, algún comentario,